Damas y caballeros, muy buenas tardes y bienvenidos a esta Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Seguimos con los actos conmemorativos de nuestro 250 aniversario y le vamos a dar bastante la tabarra al respecto hasta que finalicemos el presente curso el próximo mes de junio. Así que les animo a que sigan acudiendo a todos los eventos que vamos a ir celebrando y para ello les invito a que se lleven ustedes el programa, que seguramente irán encontrando actividades que sean de su agrado. Esta tarde estamos, digamos, un poco de conmemoración, porque vamos a disfrutar de unas ponencias referidas al centenario del vuelo del hidroavión Plus Ultra en el año 1926, que parece mentira, pero ya ha transcurrido un siglo. Mi abuelo, que en paz descanse, me hablaba de este evento como una cosa espectacular de su juventud. A él le pilló con sus 21 años en aquel momento. Y él era un apasionado del tema de la aviación, porque él recuerda que en 1911, estando en el pueblo, vieron pasar un extraño pájaro gigante por encima del pueblo. Y bueno, y veían que iba vacilando, que las alas le iban trastabillando. Y en un momento determinado, pues llegó a aterrizar al lado del cementerio del pueblo, un pueblo manchego, Calzada de Calatrava. Siempre lo menciono porque es la patria chica de mi familia. Pues acudió todo el pueblo corriendo a ver qué era aquel evento de que aquel aeroplano, aquel extraño aparato, que todavía eran muy poco conocidos en España, hubiera aterrizado. Y se dieron con la sorpresa de que había un señor extranjero, pues con su gorro de cuero, y les preguntaba un lenguaje que nadie entendía. Resulta que era francés, un piloto francés. Iba buscando pues una quintería de la zona donde había sido invitado a participar en una cacería. Esto ya se supo con posterioridad cuando llegó el profesor del pueblo que chapurreaba un poquito el francés. Y a mi abuelo le pilló aquel evento con 6 años y lo recordaba perfectamente. Mi abuelo fallece en el año 2002. Había nacido en 1905. Y él me decía, yo sí que he visto cambiar la tecnología, lo que es nuestra civilización. Es que hemos pasado prácticamente, lo que él decía, de la Edad Media, pues yo es que he visto estos aeroplanos endebles, biplanos, que estaban hechos casi con alambre y con 4 cartones y poco más, ¿no? Una cosa sorprendente. A visualizar el Boeing 747, pero dentro de su escala de vida. E incluso, por supuesto, fue testigo de la conquista del espacio, empezando por el Sputnik en el 57, sobre todo con el espectacular alunizaje en julio del 69 del Apolo 11. Y lo asumía con una naturalidad increíble. Cuando iban a las fiestas del Polo Alado, el que tenía 5 o 6 años, y viajaban en una galera tirada por 2 mulas. Una galera pues que era un carromato de 4 ruedas que se utilizaba básicamente para llevar las cosechas. Esta generación que ha vivido de principio de siglo, que ha vivido los locos años 20, los sombríos años 30 con la guerra civil, en fin, la posguerra durísima de los años 40, hasta que se suprime las tarjetas de racionamiento en 1952, y luego viven el desarrollo a partir del plan de desarrollo del año 59, todos esos años 60 que fueron tan prodigiosos, no solo en Europa, sobre todo en España, que realmente estábamos bastante aislados. Nos salvó, por supuesto, la alianza norteamericana, las firmas, digamos, de los distintos convenios con Estados Unidos, la visita de Ike Eisenhower en el año 59 y que nos convertimos en un bastión geoestratégico importantísimo frente al poder soviético. Eso salvó al régimen en aquel momento. Bueno, y para no dilatarme más, vamos a estudiar o vamos a divulgar el conocimiento de lo que fue el vuelo del Plus Ultra en 1926. Todos hemos oído hablar del espíritu de San Luis, de Charles Lindbergh, en el año 1927. Mérito, pues que pilotó él solo, era un aeroplano y no era un hidroavión. Aquí fueron en el hidroavión Plus Ultra, pues fueron un pasaje pues, de varios tripulantes, como ustedes saben, en caso de emergencia, pues podían amerizar. En fin, que tiene un mérito impresionante y eso se van a encargar de desvelárnoslo nuestros 2 ponentes. Porque hoy tenemos a don José Luis Orella Martínez, voy a recalcarlo, porque parece ser que tiene bastantes familiares en 3er y 4º grado y hay que diferenciarlos adecuadamente. Este señor, que es tan agradable, pues es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Deusto y doctor en Derecho Político por la UNED. Y en mi lado diestro tenemos
al teniente general del Ejército y del Espacio. Del aire, se te olvida del aire. Ah, perdón. Es que este aditamento me llama mucho la atención, ¿no? Eso de que seamos también Ejército del Aire y del Espacio Sideral. ¿Verdad que sí? Bueno, está en la reserva, pero evidentemente está plenamente activo y va a disertarnos sobre este tema tan interesante. Pero para no dilatar mucho más mi introducción, que me gusta oírme y luego me gusta escucharme en YouTube, pues le voy a ceder la palabra a don Santiago Velo Adantelo, que lo tenemos a la izquierda de nuestro ponente, don José Luis, para que haga una presentación mucho más adecuada de nuestros ponentes. Les vuelvo a reiterar y agradecer su asistencia. Aunque a un tiempo ha mejorado un poco esta tarde, pues siempre estamos un poco con la prevención de que llegue Ingrid, de que llegue Juan, o de que llegue Pedro o Marta y nos amarguen la tarde. Muchas gracias, bienvenidos y cedo la palabra a don Santiago Velo. Muchas gracias, Julio. Bueno, pues efectivamente desde la Academia de la Diplomacia, mandarles en primer lugar un afectuoso saludo de nuestro presidente de honor, don Pedro de Borbón, dos Sicilias, Alteza Real, Duque de Calabria, que obviamente le voy a pedir estar aquí por el motivo que celebramos, ¿no? Que es una gesta, una de tantas gestas de España, en este caso, pues de hace 100 años. Nosotros, desde la Academia de Diplomacia, vamos a organizar diferentes actividades con motivo del centenario de Plus Ultra, sin ir más lejos. El 20 de febrero, con el Ejército del Aire, vamos a conmemorar el centenario en el acuartelamiento de Tablada, en Sevilla, desde donde surge todo. Están todos ustedes invitados, quien quiera asistir. 20 de febrero habrá una cena de gala y lo celebraremos por todo lo alto. Pero hoy es una fecha muy especial también para la Real Sociedad Económica Matritense. ¿Por qué? Pues porque hace exactamente 100 años el gobierno de entonces decide ofrecer un homenaje a la tripulación del Plus Ultra. Ese homenaje, donde viene el presidente de gobierno, entonces el general Primo de Rivera, ese homenaje tiene lugar en esta misma sala, en la que estamos aquí, en esta misma sala. Gracias al archivo de la Real Sociedad Económica Matritense hemos recuperado algunas de esas fotografías y especialmente las noticias que se publicó en prensa, o que se publicó también en el diario ABC. Como ahora está todo preparado para que el teniente general exponga su conferencia utilizando la pantalla, cuando finalice entraremos nosotros. Andrea pondrá en el ordenador el archivo que hemos encontrado, en donde se verá, no sé con qué calidad, se verán las fotografías y esos recortes de prensa de hace 100 años, porque aquí, en este mismo salón donde estamos, el gobierno de España de entonces conmemoró y ofreció el homenaje a la tripulación del Plus Ultra. Por lo tanto, creo que es una fecha especialmente bonita, teniendo en cuenta que fue en este mismo salón y la Real Sociedad Económica Matritense la que tuvo el honor de recibir a la tripulación. Si os parece, no sé quién va a empezar, si le toca al profesor o al teniente general. Empieza el profesor, posteriormente hablará el teniente general y cuando acabe vamos a poner en pantalla esos recortes de prensa y fotografías que tenemos. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Es un verdadero placer estar aquí en la Sociedad Matritense y compartir pues esta tarde con todos ustedes y esencialmente, bueno, pues por una de estas gestas que podríamos decir últimas. Hay que tener en cuenta que como historiador, pues para mí lo de los 2 últimos siglos pues son acontecimientos recientes, ¿no? Entonces, pues hablamos un poco de esa manera que muchas veces, pues bueno, ya llama un poco la atención. Bien, claramente sobre lo que sería la parte nuclear, ¿no?, de lo que nos interesa del aniversario, o sea, el quiénes son, cómo se desarrolló el vuelo, cuáles fueron los prototipos del hidroavión, etcétera, y cómo se desarrolló, pues claramente pues el general es el que lo va a desarrollar además con detalle, con una precisión y con una analítica muy importante. Entonces, ¿cuál va a ser mi labor? El intentar responder al por qué. O sea, ¿por qué fue en 1926? ¿Qué sucedía entonces en ese momento en el mundo para que España
tuviera que realizar un poco esta gesta ante los demás. ¿Qué significaba ese vuelo del Plus Ultra? ¿Qué significó para España? ¿Y cómo estaba un poco el mundo en aquel momento, ¿no? Entonces vamos a hacer pues diversas catas, ¿no? Una, cómo estaba el mundo, cómo estaba España y cómo estaba Argentina, ¿no? Y qué consecuencias vamos a tener un poco sobre ello. Con respecto a Europa, porque estamos en 1926, pues claramente estamos, son los acontecimientos posteriores a la Primera Guerra Mundial. Y digo, bueno, pero la Guerra Mundial había terminado en el 18, ¿no? Entonces son como 8 años antes. ¿Y qué importancia tiene esto? ¿Es una guerra más? Bueno, pues no es una guerra más, ¿no? La Primera Guerra Mundial, con respecto a este tema, tiene una gran importancia porque, igual que la Revolución Francesa, es un antes y un después. ¿En qué aspecto? Esencialmente en la concepción, en el paradigma, en el cambio de mentalidad, ¿no? Si la Revolución Francesa marca un antes y un después entre el antiguo régimen y lo que es el Estado liberal, la Primera Guerra Mundial pone punto final precisamente poco a ese desarrollo que ha surgido en la Revolución Francesa, y surge pues claramente lo que denominamos un poco la sociedad de masas, ¿no? Un poco con todos los operativos y todas las circunstancias. A partir de la Primera Guerra Mundial, muchos prototipos, muchos que se habían desarrollado, como era la propia aviación, como eran los submarinos, que estaban en una fase casi plenamente de pioneros de investigación, a partir de la Primera Guerra Mundial han dejado de serlo. Están en su plena madurez. Si nos vamos a ver los ases de la aviación que hacen que la aviación tenga un eco de masas en toda la gente, bueno, pues se ha alzado la moral de combate en Francia, por ejemplo, con Roland Garros, ¿no? Que no solo era un tenista, sino principalmente era en ese momento el principal as de la aviación francesa, o Manfred von Richthofen, ¿no? O sea, el Barón Rojo, que va a ser el máximo as de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y que, debido a que en un momento tan inhumano, donde la gente casi se ha transformado en un número en el mundo de las trincheras, la aviación es casi el último espacio donde se conserva esa lucha de caballerosidad, donde, bueno, pues el hombre demuestra sus cualidades, bueno, pues no en un corcel en este caso, sino en un avión de época, intentando enfrentarse en las mismas condiciones con otro avión un poco en esas circunstancias, ¿no? Eso es lo que le da también, bueno, pues a la aviación en aquel momento, bueno, ese toque cierto de épica, de romanticismo, y ya desde luego de una entrada esencialmente de desarrollo técnico bastante importante. Después, un poco ya de ese conflicto, bueno, pues se desarrollan diferentes arrays, expediciones aéreas, que para muchos, bueno, esas exploraciones, esas excursiones significan, bueno, poder lanzar una nueva imagen del país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues un país como Noruega, que no lo conocía nadie, acababa de lograr su independencia, pues sus grandes héroes van a ser los exploradores Amundsen y Nansen, ¿no? Entonces, bueno, de una manera pacífica se consigue, pues, desarrollar grandes hechos, ¿no? De un poco de manera épica, un poco de esa forma, ¿no? Por eso los aviadores franceses, aviadores también ingleses, italianos, todo el mundo se va a lanzar rápidamente un poco a esos raíces. ¿Qué consiguen con eso? Por un lado, demostrar, dar esa imagen de su país, pero dar una imagen moderna, vinculada con la tecnología, vinculada un poco con ese futuro. Mi país tiene una imagen moderna, estamos en esa vanguardia tecnológica, que estamos un poco en ese momento. Estamos, por lo tanto, en esa vanguardia de los países primeros, y estamos marcando el terreno. ¿Cuál es la situación de España un poco en ese aspecto? La situación de España es un poco distinta, ¿no? España ha sido un país neutral en la Primera Guerra Mundial, así que claramente no ha tenido esa profundidad de cambio de mentalidad que sí han tenido británicos, alemanes o franceses, etcétera, ¿no? Pero sí que España está viviendo su propia evolución mental. ¿Cuál? Pues la crisis del 98, ¿no? La crisis del 98, en la cual perdemos no colonias, perdemos provincias con representación en nuestras cortes, como era Cuba, como era Puerto Rico, como era Filipinas o la isla de
igual, ¿no? Que son las que perdemos un poco en ese momento, creando profundamente una crisis interna en nuestro espíritu identitario. Bueno, pues qué sucede con nosotros cuando los demás están, parece, pues aflorando un poco en una gran expansión esencialmente colonial. Parece que España, bueno, empieza a hundirse un poco en sus cimientos, ¿no? Y es la aparición también de los nacionalismos que van a tener un corte secesionista un poco en ese ámbito. O sea, como vemos, bueno, empieza a crujir un poco las partes internas, un poco en ese aspecto de nuestro país, ¿no? Barcelona, que es una de las ciudades más avanzadas, se convierte en la capital del terrorismo, con una violencia inusitada en aquel momento. El régimen político parece que empieza a resquebrajarse. Hay después del 98 grandes figuras políticas, pero si nos remarcamos solo casi en 3 o 4, tenemos el gran estadista del Partido Liberal, que es Canalejas, que muere asesinado. Si nos vamos al lado conservador, en ese momento Antonio Maura, que es uno de los grandes, que intenta desde una posición desde arriba realizar ese proceso de modernización, se le va a intentar asesinar más de 3 veces, o sea, y se va a fracasar. Luego la enemistad con Alfonso XIII será la que le perjudique el poder volver otra vez a ser presidente del gobierno. Pero su relevo en el Partido Conservador, Eduardo Dato, morirá también asesinado. Por lo tanto, vemos, bueno, esos problemas, esas circunstancias que van a traer una profunda crisis. Por tanto, en el régimen de la Restauración, un fraccionamiento de los partidos sistémicos con capacidad de gobierno que van a tener, y por lo tanto la voluntad de necesidad un poco de regenerarse. De ahí surgirá un discurso muy propio, muy afín también a lo que podría ser, pues, esta misma casa, que desde su fundación ha procurado formar a la gente, regenerarla y adaptar, por tanto, a la sociedad española los momentos en los cuales viven, para que España esté situada del mejor momento posible en ese orden internacional. Bueno, pues de esa misma forma, ¿no?, pues la regeneración de Joaquín Costa pues va a golpear fuertemente, ¿no? Va a decir, bueno, hay que salir un poco de este proceso, de esta crisis, y tenemos que intentar modernizarnos, tenemos que adaptarnos al tiempo para que España pueda situarse otra vez de nuevo en el orden internacional, en el puesto que se merece un poco por su historia, ¿no? De ahí un poco que esas enseñanzas, ese proceso de modernización, de regeneración, de reformar un poco España, pues al final, si los partidos políticos habían quedado anquilosados un poco con sus peleas y esencialmente fraccionados, pues vaya a venir a partir de 1923 ese pronunciamiento de Miguel Primo de Rivera que se hace con el poder, ¿no? Primero habrá un directorio militar, posteriormente, a partir de 1925, va a ser un directorio civil, ¿no? Traducido, el directorio civil sería una especie de gobierno de tecnócratas, ¿no? O sea, la palabra de decir, bueno, dejémonos de políticos, vayamos, bueno, tiremos de los ingenieros, tiremos de la gente preparada. Para los que no lo sepan, en esa época la escuela de ingenieros solo había una en toda España y cada promoción anual eran de unos 12. O sea, unos 12 anuales. Entonces, la labor de trabajo que tenían, podemos decir, pues como vemos, era bastante importante, ¿no? Entonces es un proceso, como vemos, de intentar asimilar ese espíritu regeneracionista e ir, por lo tanto, a esa modernización. Son los primeros pantanos con el Conde de Guadalhorce, son las primeras infraestructuras, son los primeros automóviles que empiezan a funcionar. O sea, es un poco lo primero de todo. Ahí es donde enganchamos, por tanto, o esa importancia de los RAIs, ¿no? Pueden dar una imagen internacional, por tanto, de esa esencia de que España, ojo, está en un momento bueno, es un momento de modernización, es un momento de reforma, y España no está en una segunda división, puede mirar a la cara y plenamente a Francia, a Italia, a Gran Bretaña o a Alemania en esos momentos. Y ahí se puede demostrar. Lógicamente no me voy a meter con el tipo del personal, del equipo humano que lo va a desarrollar, porque lo hará mucho mejor el general, pero claramente, como vemos, se intenta unar el espíritu épico del pasado de España, sigue vivo,
pero adaptado a las circunstancias de ese presente y por lo tanto dando esa imagen de poder aceptar la tecnología y poder demostrar que España podía poder desarrollar un poco esas gestas aéreas y de otro tipo y en la misma, con la misma tecnología que el resto un poco de los países. Nos damos un poco cuenta de ello. ¿Hacia dónde se procura? Esencialmente se piensan diversos objetivos. Uno va a ser Buenos Aires, claramente también sale Cuba preferentemente, el último territorio donde se quitó la bandera española en América y donde hay toda una comunidad española muy importante allí presente. Se habla también de Filipinas, donde sigue existiendo una comunidad española todavía residente en aquellos momentos muy importante, y por supuesto Guinea, ¿no? Los territorios en aquel momento soberanos de España, pero mucho más alejados, ¿no? Así que se van guiando y se irá procediendo de esa manera, bueno, pues desde 1926 hasta 1935, bueno, pues los diferentes viajes, los diferentes raids en los cuales el vuelo del Plus Ultra va a ser el primero, uno de los más famosos, pero ojo que no desmerece pues el resto, un poco que se va a abrir, un poco ese melón a esas expediciones, a esos raids, que si el primero se podía igual haber acusado, bueno, esto ha sido un poco de suerte, les ha salido bien a los españoles. No nos ha salido bien, es que tiene el primero, es el segundo, y es el tercero, y es el cuarto, de caramba. Entonces ya estamos demostrando una regularidad, un dominio, una formación profesional de esos pilotos y además del cuidado de esa tecnología y de esos aviones, ¿no? Entonces va a haber, por tanto, esa labor regular y constante de esa presencia, de esa imagen moderna y tecnológica allí. ¿Por qué Argentina? ¿Qué tiene Argentina en esos momentos? Bueno, pues si alguno está en Buenos Aires, pues una de las primeras impresiones que a uno le puede dar, aparte de su europeidad por los edificios, es que claramente es en esa época donde se construyen gran parte a nivel arquitectónico de los edificios más elegantes, más esos que te recuerdan mucho, bueno, pues a la parte central de Madrid, esencialmente a la Gran Vía, ¿no? Argentina en ese momento, ¿en qué situación está? Argentina es un país poderoso económicamente, esencialmente basado en la exportación de materias primas, ¿no? Productos agropecuarios que vende, y el principal cliente es un poco el Imperio Británico. Por eso esa inmigración tan potente que va a tener italiana, también española, y que se puede decir alimenta un poco de manera cómica, pues lo que podríamos decir actualmente un poco esos memes, que es un argentino, bueno, un italiano que habla español y que desearía ser británico, ¿no? Un poco por la época, un poco que podemos decir por el corte de educación, por el estilo que lleva esencialmente la alta sociedad argentina, por los hobbies que tiene, etcétera, va adoptando esencialmente por esas relaciones estrechas con el Imperio Británico, poco esas circunstancias. Ha sucedido algo que rompa un poco la evolución cultural del mundo hispanoamericano. Hablo de Hispanoamérica porque es lo que conozco. Yo en Latinoamérica todavía no he estado en Haití ni he estado en Quebec, ¿no? Entonces solo conozco países hispanoamericanos de momento. Entonces un poco pues en ese aspecto que tener en cuenta varias particularidades. El éxito del concepto, que he hecho un poco esa pequeña broma del latinoamericanismo, también procede de esa ruptura que tiene el mundo americano con España. Después de la emancipación se produce también, bueno, un distanciamiento, y la evolución política de las repúblicas americanas pues van a tener siempre una visión muy pro-francesa. Francia es entonces una gran potencia, influye muchísimo a nivel cultural, a nivel político en todos los aspectos, incluso nuestra propia élite social, y por lo tanto en ese sentido pues Francia adopta, se puede decir, no solo a nivel político sino también cultural, a las élites americanas un poco en ese ámbito, ¿no? Esos procesos culturales van a provocar y van a favorecer que en la propia Argentina, ya con ese sentimiento de orgullo identitario, diga, bueno, que nosotros somos hispanos, ¿no? Es el presidente entonces Hipólito Yrigoyen el que desarrolla el Día de la Raza,
Por lo tanto, el primer llamamiento a lo que va a ser la hispanidad, ¿no? Luego, sacerdote vasco residente allí, Zacarías de Vizcarra, es el que divulga y actualiza un término que el primero que lo había utilizado había sido un paisano suyo, Miguel de Unamuno, en Bilbao, ¿no? Pero no había tenido ese recorrido, pero Zacarías de Vizcarra en Buenos Aires sí le va a dar esa trascendencia internacional, ¿no? Y claro, por lo tanto, el viaje a Argentina ya va cobrando de esta manera, como vemos, bueno, un interés, unas consecuencias de mensaje espiritual, político, cultural muy importante. Hay que tener en cuenta que el vuelo del Plus Ultra se desarrolla en 1926. 2 años después es cuando otro vasco, Ramiro de Maeztu, es nombrado embajador de España en Argentina. Y por lo tanto Ramiro de Maeztu va a ser uno de los que cale y se encuentre con toda una élite intelectual argentina que desarrolla, subraya con orgullo que son hispanoamericanos, que no son otra cosa, y por lo tanto va a enlazar con ellos, y por eso luego en 1934 saca la defensa de la hispanidad. Entonces vemos un poco todas esas particularidades, o como el primado de España, el cardenal Isidro Gomá, 10 años después del vuelo del Plus Ultra, hará que así se llamará su conferencia, Apología de la Hispanidad, en el pleno Buenos Aires, en ese 10º aniversario también del vuelo del Plus Ultra. Entonces, como vemos, el vuelo es una gran gesta técnica, es una gran gesta aérea, pero es una gesta también que entre líneas produce mucho y provoca y favorece, bueno, muchas lecturas, porque en definitiva el objetivo principal, y por eso tendrán el apoyo del gobierno de España en aquel momento, es, bueno, hay que dar una buena imagen de España. Está España muy hundida, hemos tenido muchos problemas internos, políticos, de violencia, etcétera, y por tanto hay que dar una imagen de estabilidad política, de regeneración, de modernidad, y desde luego que no somos un país atrasado, sino que somos un país que estamos en plena vanguardia tecnológica y técnica. Y en ese momento la aviación es lo más moderno que existe. Si nos vamos al país cercano en Italia, las imágenes un poco que van a sacar va a ser aviones sobrevolando el Coliseo en sus imágenes propagandísticas. Los italianos somos los herederos del viejo Imperio Romano, pero estamos en el presente y por lo tanto el avión va a ser uno de los principales símbolos. Por eso, si unos son amantes de la fotografía o incluso de la imagen de los movimientos de vanguardia culturales del momento, verán que el simbolismo y los retratos siempre los van a hacer la gente joven o al lado de un avión o al lado de una motocicleta. Velocidad, técnica, dinamismo, etcétera, ¿no? Y por lo tanto decir, bueno, estamos en la vanguardia. Por lo tanto, el vuelo del Plus Ultra no es algo, se puede decir, minoritario, sino es algo que lo que intenta tener es una labor principal, que es prender el alma de los españoles. Entonces, tenemos que estar orgullosos de nuestro país. Esta es la imagen y lo vamos a demostrar ante los demás, ¿no? Y por eso las consecuencias del vuelo del Plus Ultra serán muy importantes en ese reconocimiento de España a nivel internacional, la popularidad de sus integrantes, tanto el comandante Ramón Franco como el capitán Julio Ruiz de Alda, que por lo menos yo le tengo pues una gran estima, porque bueno, mi padre nació a 5 kilómetros de donde nació don Julio Ruiz de Alda. Entonces bueno, pues para mí es algo especial también el que en una expedición pues tan pequeñita, por lo menos de mi tierra, pues hubiera 2, ¿no? Entonces decimos, pues hombre, eso llena un poco de orgullo Hombre, por supuesto, ya que ha habido predominios en otros aspectos, ¿no?, de otras zonas, y de hombre, pues aquí por lo menos pues tuvimos un predominio nosotros, ¿no? Y así. Así que bueno, como ven, pues esencialmente a la hora de intentar responder, bueno, ¿por qué sucedió esto? Bueno, pues creo más bien pues que era un poco lo que necesitábamos un poco para entenderlo. Ahora ya, ¿quiénes lo hicieron y cómo lo hicieron? Pues mi general, pues el que nos lo va a decir ahora brillantemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Perdón, José Luis, les intercambio el nombre, pero vamos, no es algo que sea espontáneo, sino que me ocurre habitualmente. Quiero decirle que les cambio el nombre habitualmente a muchas personas, sobre todo a las más queridas, incluso
A mi novia le suelo cambiar el nombre, en fin. Se pega unos rebotes, no los entiendo muy bien, pero bueno. En fin, vamos a ceder la palabra al teniente general, a don Rubén, que es quien va a desarrollar ampliamente el tema específico de este raid tan impresionante como supuso el vuelo del Plus Ultra. Imagino que va a entrar en detalles técnicos y, por supuesto, va a destacar ese aspecto heroico y de gesta que tuvo aquel gran acontecimiento durante el gobierno de Primo de Rivera. Mi general, cuando usted quiera. Bueno, muchísimas gracias a la Sociedad Económica Matritense, Real Sociedad de Amigos del País, muchas gracias a la Academia de la Diplomacia y sobre todo a los aquí presentes que han decidido donarnos gratuitamente un cierto tiempo de su tiempo libre, ¿no? Sin tener que cuidar aquí ni hijos ni nietos, nada. Impresionante. Es una dedicación a la cultura que nos adorna, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, yo no soy historiador, entonces mis lagunas que pueda cometer en la descripción de la gesta, desde el punto de vista histórico, ustedes me las disculpan. Sí, yo soy operativo, con lo cual tiene la ventaja de que puedo darle un análisis más operativo del tema. Vamos a hablar del vuelo del Plus Ultra, que tiene, sobre todo, indiscutiblemente, un valor impresionante en España. Y es que fue una gesta, ya veremos en qué dimensiones fue gesta, que nos unió a todo el pueblo español, nos unió con los países iberoamericanos, en un país en el que la excelencia es precisamente pelearnos entre nosotros, como vemos todos los días en el telediario, ¿verdad? Pues aquí fue algo que en un momento ya duro, de repente hubo algo que fue un tinte de orgullo para todos los españoles, ¿verdad? Además, que simbólicamente enlazaba con las grandes gestas de los conquistadores, ¿verdad? En eso somos francamente buenos. Y remarcaba ese concepto que has dicho perfectamente de la hispanidad, ¿verdad? Lo cual desde nuestro punto de Academia de la Diplomacia tiene su relevancia, ¿no? Un poco España inmediatamente mira a Iberoamérica y que también en ese eje estamos en un momento extremadamente delicado, porque nos hemos dedicado también desde aquí a promover la anti-hispanidad, ¿verdad? Eso es, bueno, nosotros, los españoles, ya tenemos el problema de siempre, de que nos encanta normalmente alabar al enemigo. Vengo horrorizado, he estado esta semana por Andalucía, de la mitificación de al-Ándalus, ¿no? Como tolerancia y tal. La tolerancia del velo, de la no sé qué, eso es muy español, ¿verdad? Muy español. Bueno, pues vamos allá. Una gesta que pone en valor España, su tecnología, no solo su melancolía, y vamos a ver cómo esta gente, en su momento, fueron capaces de enfocar este asunto. El vuelo del Plus Ultra se encaja en un conjunto de vuelos que se planearon como tal. Hoy vamos a hablar solo del Plus Ultra, pero se planteó vuelo a Guinea, como se ha dicho, y todos ellos, además, coronados con éxito dentro de las problemáticas del momento. Hay que pensar que en el momento en el que está... Ahora, claro, cruzamos el Atlántico, nos vamos a Argentina, cogemos el avión... Una tontería, ¿no? Pero en ese momento jamás se había hecho con un avión. Hubo un intento portugués con 3 aviones. Era una heroicidad absolutamente impresionante. Ya nos has contado el contexto nacional, no insisto sobre él. Yo lo resumo. Era un momento de depresión, ¿verdad? Desde el 98, que por cierto, no sé si nos hemos recuperado todavía, le pregunto al historiador. ¿Nos hemos recuperado del 98? A nivel de generaciones, pero todavía no. Pues ese era el tema, ¿no? Y además, en medio del conflicto marroquí, ¿no? Que por cierto, para nosotros, Ejército del Aire, el conflicto marroquí es muy señalado, porque fuimos los primeros también en que se utilizó el arma aérea, y en fin, fue un tema también extremadamente importante. Julio del 21 se produce el desastre de Anual, la masacre
apoteósica, tema del que me gusta a mí hablar más que del Plus Ultra, porque es el resultado de nuestros propios demonios, ¿no? O sea, del abandono, que viene el lobo, hasta que el lobo viene y efectivamente nos causa una masacre, ¿no? Sin embargo, un año antes de lo del Plus Ultra, desembarco de Alhucemas, vuelve la creatividad española, por cierto, del que el año pasado hemos celebrado toda una serie de conferencias y hechos, porque tiene un significado impresionante. Es el antecedente, además, con las cartas operativas del desembarco de Normandía, ¿eh? Mismas tácticas, estrategias, bueno, con lo cual, entonces, por eso digo que, y además con una participación también de la naciente aviación extremadamente importante. Antes de hacer el vuelo, se hicieron una serie de pruebas, ¿no? Por ejemplo, en el año 23 se hizo un vuelo entre Melilla, Cabo Jubi en la costa del Sáhara y Las Palmas. Bueno, un vuelo que demostró que efectivamente el concepto era pensable, con un nivel de dificultad totalmente distinto, claro está, ¿vale? Total, que en diciembre del 25 se aprueba un gran proyecto para hacer los viajes, el de América, que estamos hablando hoy, uno a Filipinas y otro a Guinea Ecuatorial, ¿vale? Y entonces con aviones de nuevo concepto, alta tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, para el vuelo que empezó el 22 de enero de este año, hace 100 años, ¿no? Pues este fue el chisme que se utilizó, un hidroavión, Dornier Wall, y eso es lo que tardaron en hacer el vuelo, ¿eh? Hay que recordar que en esa época todo contacto con América, con Buenos Aires, era por barco, claro, o sea, esto era absolutamente inimaginable, ¿no? Bien. ¿Y quiénes? ¿Los quiénes? Pues bueno, pues el comandante Ramón Franco, que es hermano de Francisco Franco, el pequeño, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Durán, de la Armada, y, muy importante, el mecánico, Pablo Rada, un soldado Rada, que tuvo actuaciones, como luego veremos, que permitieron que el vuelo culminara, ¿eh? Y ahí pone hasta Las Palmas el fotógrafo Leopoldo Alonso. Eso es muy gracioso. Se coló de polizón y lo descubrieron en mitad del vuelo y lo desembarcaron en Las Palmas. Como suena, ¿eh? Sí. El tramo a Las Palmas lo hizo, y claro, le pillaron y fuera, lo echaron. Bueno, el itinerario, 10.270 kilómetros repartidos en esas etapas. Cabo Palos, se quiso que saliera de Cabo de Palos por razones históricas obvias, porque tenía un mensaje que transmitía el vuelo. Las Palmas, Porto Praya, en las islas de Cabo Verde, Porto Praya, Noroña, esa escala no estaba prevista, pero a mitad del cruce largo, ¿verdad?, hacia Pernambuco, se quedaron sin combustible. Así como suena. Tuvieron que aterrizar ahí en Fernando de Noroña. Luego, Pernambuco, Río de Janeiro, Montevideo y Montevideo, Buenos Aires, ¿vale? Esas fueron las etapas. O sea, eso que vemos ahí en el mapa. Vale. Una curiosidad que he encontrado ahí buceando que para mí era totalmente desconocida hasta anteayer. El amigo Ramón Franco, ¿verdad?, pues puso ese dinero que pone ahí euros, no, me he equivocado, son pesetas, pero que era un dineral inenarrable, ¿eh?, de su bolsillo, ¿eh? O sea, este era un personaje absolutamente fascinante, este merece novelas, era un personaje que tuvo una vida y una biografía espectacular, ¿verdad?, y era efectivamente un punto aventurero y creativo. Bueno, como digo, es el primer vuelo del mundo en cruzar el Atlántico Sur con un único avión, el avión Dornier Wall, con una velocidad, como vemos ahí,
fascinante para los estándares actuales, ¿verdad? Fue el avión, lo cambiaron para darle más capacidad, lógicamente, de combustible para el gran salto. Y bueno, pues ya, como he comentado, del punto que salió Cristóbal Colón, ¿vale? Salió de Melilla para irse al punto de salida de Palos de la Frontera, y la primera parte sin excesivos avatares, ¿no? El vuelo gordo, claro, era el cruce del Atlántico, ¿no? Desde Cabo Verde hacia Recife. Tuvieron ahí que reducir el peso enormemente, hasta el punto que al de la Armada, que efectivamente no era importante, lo dejaron en el suelo, quitaron, tal, como ya he explicado, con todo y con eso, tuvieron que aterrizar en Fernando de Noroña, y tuvieron luego en el siguiente movimiento un tema tremendo, se les rompió una de las dos hélices. Como ven en las fotos, el avión tiene una hélice que avanza y otra hélice que empuja, ¿no? Pues bien, una de las hélices pues se rompió, y en medio del vuelo, en medio del vuelo, que además no podían mantener la altura, iba abajo, solución, pues el mecánico cambia la hélice en medio del vuelo. Por eso digo que cuidado con radar, que efectivamente, bien. Ahí tenemos, he traído fotos, sobre todo con la intención de explicar al auditorio la repercusión que semejante hazaña tuvo en el terreno, ¿verdad? De ahí saltaron ya a Río de Janeiro, ahí, bueno, pues también aterriza como buen hidroavión y chocan con una embarcación, afortunadamente sin demasiados daños. Otra locura en la calle, en la prensa, una barbaridad, ahí los tenemos, es una barcaza con un motor relativamente fiable, con sus dos hélices. Ahí tenemos a los personajes. Y luego surgió ahí una duda interesante, porque el siguiente paso lógico era Buenos Aires, ¿no? Pero hubo ahí por una parte estaban destrozados, hundidos, y tenían que hacer ahí un alto, y hubo voluntad de que efectivamente aprovechar el S para pisar en Montevideo, y se hizo. Ahí pongo una llamada también curiosa, efectivamente, pues uno de los problemas que se encontraron es que la gasolina disponible era lo que había por ahí, ¿vale? Y no acabaron echando leña, pues de milagro. Bueno, en Montevideo también la locura les recibió el presidente de la República. Bueno, o sea, estamos hablando de una hazaña que por repercusión nos damos cuenta que es de las más llamativas que hasta ese momento pues habían ocurrido. Nada tiene que ver con, a pesar de que luego es, porque nuestra, a ver, ¿cómo lo explico? Nuestra propaganda es relativamente mala, ¿no? Porque lo del Limber y tal, pues efectivamente todas las películas, toda apoteosis, no era nada. Esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Lo que hicieron. Bueno, y ya última etapa, tuvieron una pérdida de combustible, sin problemas, y llegaron a Buenos Aires y, bueno, como digo, el delirio, porque encima, claro, en ese momento tuvo el componente de activar esa cercanía extraordinaria, emotiva, cariñosa entre los pueblos argentino y español, o sea, esa labor diplomática, ¿verdad?, de fondo, que para su información sigue teniendo hoy en día todavía la Armada con sus barcos cada vez que pisa un puerto, en especial en Iberoamérica. Bueno, la prensa, eso es portada del periódico, de La Nación. Como ven ahí, el número de gente, es una movilización absolutamente sorprendente. Sorprendente. Y el componente del resultado que tuvo en el terreno tenía muchísimo que ver con el hecho de que la aeronave y sus tripulantes eran españoles. Algo nos hemos dejado en el tintero desde
finales desde principios del siglo XX, ¿verdad? Eso deja algún desgarro por ahí. Algo hemos hecho mal. Sí. Algo hemos Cuando hecho nos mal. torcimos. Sí, es verdad, ¿eh? Grandiosa manifestación, Te Deum, banquete en el Palacio Presidencial y otros actos. Las quemaduras que se produjo, bueno, en fin, no me meto en detalles pero efectivamente no fue su tema complicado. Bueno, total. ¿Qué se hizo con el avión? Pues se le regaló a Argentina y está expuesto en un museo argentino, ¿vale? Nosotros aquí hemos hecho una réplica que está en el Museo del Aire, ¿eh? El Museo de Luján, en Argentina. De transportes, pues ahí está. El original, que por cierto se hizo un estudio para, bueno, ponerlo en vuelo. Y está hecho un desastre, o sea que imposible. Al final, nada, no había forma. Bueno, total, que se volvieron los tripulantes en barco, lógicamente, y también apoteosis a la vuelta a España, apoteosis. Apoteosis totalmente transversal, ¿verdad? O sea, fueron gente acogida como grandes héroes por todo el mundo, desde los reyes hasta el pueblo llano, todo el mundo, ¿no? Y, bueno, medalla al participante. Como digo, y dejo 3 pinceladas, el hombre Ramón Franco, un hombre curioso, ¿no?, que tuvo con posterioridad, pues tuvo una actividad política desde dentro del ejército, en el lado republicano, no republicano, más allá. Tuvo actividad en partidos de extrema izquierda, ¿verdad? Pero sin embargo, luego en la guerra acabó en las fuerzas de Franco. De hecho, se mató en el 38 en un accidente de aviación volando con la parte nacional. O sea, como digo, él, desde luego, una personalidad compleja, hay que decirlo así, tan aventurero como complejo. Total. Y es mi punto aquí final. ¿Qué representó el vuelo del resultado? Un rayo de luz en medio de la melancolía del 98, sin duda. Un tinte de orgullo nacional y un evento de cohesión, sin duda. Una apuesta por la relación profunda sentimental con Iberoamérica. Me apunto a recuperar esas 3, cuanto antes. Porque 10 años después de eso, el fratricidio. Por tanto, yo creo que deberíamos hoy trabajar y festejar más por lo que nos une que por lo que nos separa. Y hoy estamos ahí, las Fuerzas Armadas, como una de las pocas instituciones que seguimos, pues nosotros con los diplomáticos y poco más, ¿verdad? Pues ahí estamos y estamos muy orgullosos de intentar efectivamente juntar, pues, puntos de vista y ideologías distintas. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Ha hecho, la verdad, una exposición, la verdad que muy amena. No ha entrado en tecnicismos, como yo me temía. Digo, nos va a hablar, digamos, de caballos, en el referido a la potencia del motor, nos va a meter en temas de hidrodinámica, aerodinámica, y me voy a quedar a cuadros, ¿no? Ha hecho una exposición muy vehemente de lo que supuso este evento y, sobre todo, ese vínculo tan fuerte que establecimos a raíz de este evento con la totalidad de Iberoamérica y cómo fue seguido de una forma apasionada por los medios de comunicación de la época. Yo no sé si incluso, imagino que sí, se retrataría en noticieros de la época. Todavía no había surgido el cine sonoro, pero se podía subtitular. Un año ya más tarde. Fíjate cómo sería el tema de que hasta hay un tango de Carlos Gardel dedicado al Plus Ultra. Tiene usted razón. O sea, pues una repercusión. Ahora, yo no sé, voy a hacer la primera pregunta y quería preguntarle si este evento internacional, España, Iberoamérica, Hispanoamérica, yo incluyo también a Portugal en este apartado, ¿tuvo igual repercusión en la prensa anglosajona? Evidentemente no. Evidentemente no. Hubo, pero ni en la francesa, evidentemente, ¿no?
zoom? No hay zoom. Es que tenemos duda de que efectivamente. Y el problema es que en esta ocasión sí, en la española, pero no fuera nada. Los 4 puntos cardinales de España estuvieron a una en ese contexto. Sin duda, sin duda. Tanto las que llamamos regiones periféricas como las centrales, en fin, Sin duda. empezando por los archipiélagos. Un evento nacional Absolutamente. de tecnología, de orgullo, de lazo con Iberoamérica, que es el valor real que tiene. Porque a mí el tema técnico, efectivamente, es más la osadía de una serie de gente que con un avión de trapos, cuerdas y poco más, ¿no?, se lanzan al otro. Hombre, sería lo más avanzado del momento en aquella. Era de lo más avanzado del momento, pero no cabe duda de que para ese momento tecnológico de aviación, un cruce del Atlántico eran palabras mayores. ¿Tenían comunicación por radio? Nada. Hombre, eso sí que es curioso. Si me permitís, antes de entrar en analizar estas fotografías, los que somos un poco ferrolanos, el teniente general como bien del Ejército del Aire, hubo un buque de la Armada que acompañó toda la travesía, que iba por delante, o dos, que iban por delante del vuelo para cualquier necesidad que pudiera tener, y en aquellos puertos donde iba a aterrizar ya estaban los buques de la Armada allí, ¿no? Este capitán que se baja del vuelo en Cabo Verde se sube a uno de los buques de la Armada, ¿no? O sea que hubo un apoyo importante de la Armada. Destructor Ansedo y crucero Blas de Lezo. Por lo tanto, es decir, había un componente de gobierno y de Estado muy importante es decir, estos son unos héroes, obviamente, pero había un apoyo, como no puede ser de otra manera, de la Armada, ¿no? Bueno, esta fotografía que tenemos aquí, en la fotografía, no sé si se dan cuenta, pero está tomada en la biblioteca. Está tomada en la biblioteca de aquí a la entrada, porque me temo que no hay mucho zoom para poder ampliarlo, a no ser que Andrea consiga algún milagrillo. Ahora puedes ampliarlo. Yo les voy leyendo lo que pone debajo de la foto. Pone Marqués de Estella, que es el general Primo de Rivera, que está ahí con la gabardina, yo creo. No sé. Y el gobernador civil, señor Semprún, con los gloriosos aviadores Ruiz de Alda, Durán y Rada. No vino al homenaje Ramón Franco. En el acto de serles entregada la medalla de oro creada por la Real Sociedad Económica Madridense. Esta casa crea una medalla de oro para entregar a los tripulantes, y viene a entregar la medalla el general Primo de Rivera, entonces presidente de gobierno. Y la fotografía está tomada en la biblioteca que tenemos aquí a la entrada. Entregas, bien, no sé si hay, porque hay más fotografías, a ver cuál sale ahora. Y el medio, perdonad, el medio es ABC. Es ABC 20 de abril del 2026. Es decir, yo creo que recién llegados de vuelta de la travesía. Esta fotografía de aquí, vamos a ver de qué medio es. Esta es de La Nación. Otra fiesta en honor del señor, en honor de los aviadores. Yo creo que la fotografía puede ser más o menos la misma, con el general Primo de Rivera, el presidente del Consejo, con los aviadores, Ruiz de Alda, En la parte de abajo, una fiesta en honor del presidente y los extripulantes del Plus Ultra, en la Real Sociedad Económica Madridense de Amigos de País, justo lo que está debajo de esa fotografía. Y de nuevo vemos la biblioteca. Que yo creo que sigue igual y con los libros puestos en el mismo sitio. ¿Ha habido alguna actualización? Había una actualización. Sí, pero vamos, básicamente es el mismo contenido. Es el mismo contenido, ¿no? Sí. A ver, ¿qué más pues tenemos? Quería comentarles que me ha llamado la atención que efectivamente se creó esa medalla conmemorativa y es la que hemos tenido vigente entre los socios hasta la última actualización que hemos realizado de la misma hace apenas 3 años. Esta misma medalla que les exhibo
es la que hemos actualizado y hemos recuperado, digamos, los elementos originales. Y, sin embargo, durante cerca de 80 o 90 años hemos dado como medalla para los socios la que se creó conmemorativa. Claro, a mí me chirría un poco que entre distintos elementos que aparecía una hélice de 4 palas y no le veía el significado hasta que descubrimos esta circunstancia de la medalla conmemorativa, claro, y a partir de ahí dedujimos. Y yo, bueno, fui uno de los que dio la tabarra para que actualizáramos un poco la medalla, que el otro no dejaba de ser una medalla conmemorativa, y respondiéramos al espíritu original de la sociedad y recuperáramos la simbología original, que algunos confunden con elementos masónicos y en absoluto no tenemos nada que ver, porque aparece una rueca, aparece el compás, el martillo... Y además aquí tenemos ¿qué les voy a decir al respecto? Presidiendo. ¿Qué dice la noticia? Dice, a la terminación del vuelo, el gobernador de Civil de Madrid pidió a todas las escuelas de la provincia que los maestros colocasen en lugares visibles, o sea, en diferentes escuelas, colegios, lugares visibles, una placa conmemorativa de tan glorioso hecho. Haciéndose eco de esta feliz iniciativa, la Real Sociedad Económica Matritense recogió la idea del gobernador y para darle una forma artística encargó a uno de sus socios, atención Julio, pregunta, a uno de sus socios, el medallista don Enrique Cuartero, la ejecución y troquelaje de una medalla y placa para las escuelas. Es decir, se supone que esta medalla, que yo creo que no sé cómo está, se supone que hay varias escuelas que en su momento pusieron la placa en las escuelas o los colegios, es decir, la importancia que se le dio. En el anverso de la medalla representan en alta mar las carabelas de Colón, al fondo el sol, que aparecen sus rayos, en la parte superior el emblema de la aviación española, envuelto entre nubes. Lleva una inscripción circular que dice Colón, 1926, Franco Ruiz de Alda. El reverso figura España de pie, apoyada en el león hispano. No sé si se puede ver el león hispano. El hispano. No, en las propias medallitas, sí. Con una mano, en una mano muestra la corona del premio y en la otra la palma del triunfo. Le acompaña la figura de América, que muestra los frutos en señal de la fertilidad de su suelo. Tiene collar y ostenta una arqueta, signo de riqueza. España y América están rodeados por las ciencias, la agricultura, la industria y el comercio. De esta medalla se han troquelado ejemplares. Las corporaciones y particulares que deseen adquirirlas pueden obtenerlas en el Gobierno Civil y en la Secretaría de la Sociedad Económica Matritense. Aquí Julio tiene todavía algún ejemplar por si quieren adquirirlas. Se han revalorizado ligeramente desde el año 26, pero bueno, no, es verdad, este tipo de placas, incluso guardamos alguna reproducción todavía, tengo entendido, porque hemos estado haciendo limpieza y hemos descubierto unos pequeños tesoros de, digamos, de trofeos y tal, y de premios que se dejaron de entregar en su momento. Las tenemos ahora mismo ahí un poquito como pequeña pieza museo y ver qué destino le damos. Como bien explica Santiago, este evento fue realmente muy significativo para esta entidad cultural, es benéfica, cultural, porque es que la Matritense tenía mucha relevancia social en aquel momento. Dense en cuenta que aquí han formado parte de la Junta Directiva ministros, evidentemente a lo largo del siglo XIX, exministros, y por supuesto en la época del general Primo de Rivera, incluso durante el franquismo hubo ministros que cuando se retiraban del cargo o se retiraban de la vida pública, pues ingresaban en esta entidad. Ahora estoy yo, quiero decir que ya admiten a cualquiera, en fin, es un poco... Pero bueno, fuera de bromas, nos vamos poniendo un poco a la altura de los tiempos. Ya no miramos tanto el título nobiliario, sino más bien el título formativo, el título universitario, el que es producto del esfuerzo y del mérito personal de cada uno de los que integramos esta sociedad. Evidentemente estamos muy orgullosos con este evento que nos ha recordado Santiago, porque es que había pasado un poquito en la oscuridad hasta que se vio esta relación. Hay que repasar la hemeroteca, hay que buscar las actas de las juntas directivas de aquella época, efectivamente, y hay que dedicar un esfuerzo pues no desdeñable para encontrar estos eventos. Afortunadamente tenemos
un archivo histórico bastante bien organizado, catalogado y clasificado. En este caso, pues era ir a las actas de 1926. Ahí lo tenemos un poquito fácil, entre comillas, ¿no? Pero es verdad que las noticias de la hemeroteca ya no eran tan fáciles de reconocer. Hasta hace unos años que teníamos aquí en lo que es la casa de Álvaro de Luján, la hemeroteca municipal, pues teníamos una posibilidad mucho más inmediata de poder acudir a ella. Ahora tendremos que acudir a lo que es el cuartel del Conde Duque, que como saben ustedes es también sede de la hemeroteca municipal. Bueno, yo creo... Para finalizar sí. ya con este tema de aquí, simplemente lo que comentabais al inicio, lo comentabas tú también, Julio, como esto unió a todos los españoles, sin más, vean que esta noticia está publicada en periódicos como El Liberal, aquí hay otra noticia publicada en ABC, La Libertad, que es La Nación, La Voz. Bueno, pues esto es en esta primera página, podemos mirar más. El noticiero del lunes, que era un periódico que salía los lunes, que es cuando normalmente no salían el resto de los periódicos, ¿no? El lunes, luego El Sol también. El Heraldo, no sé si estaríamos hablando presidente del Heraldo de Aragón, pero también tenemos aquí la noticia publicada en el Heraldo. Bueno, falta el Marca y el As, que no sé si a lo mejor también lo cubrieron. La Vanguardia, sí. Aquí, lo que hemos sacado aquí son estos que... Sí, creo que La Vanguardia también está en la última página. Muchas gracias. Bueno, vamos a ceder un pequeño turno de preguntas y respuestas, y veo un oyente que está con auténticas ansias de intervenir, así que Andrea se va a acercar con el micrófono. Miguel Ángel. Muchísimas gracias y me alegro mucho de haber asistido y de la mano de un buen amigo y compañero en el pasado, Santiago Velo, de Antelo. Solamente les quería hacer una pequeña pregunta. Me ha extrañado mucho que ninguno de los ponentes en el orden y el reparto que han hecho de los papeles de la gesta del Plus Ultra se haya referido al fundamental papel del rey Alfonso XIII en todo esto, que jugó un papel decisivo, fundamental, apoyando esta campaña desde principio a fin, que fue quien donó, además, buscando ese hermanamiento con las naciones iberoamericanas, el Plus Ultra, a la República Argentina, y que además participó activamente incluso en la designación del lugar del aterrizaje, y que estuvo muy pendiente de toda esta labor, igual que de muchísimas cosas que modernizaron en todos aquellos años nuestro país. Muchas veces se le olvida al rey Alfonso XIII que fue un grandísimo rey, y me parece justo hacer esta mención y que si se pueden referir a él, por favor, lo hagan. Muchas gracias. ¿Uno de ustedes quieren contestar a este evidente renuncio? Bueno, pues sí, tiene toda la razón en ese aspecto. Quizá, pues muchas veces por el modelo de las conferencias tendemos, por lo menos lo digo un poco por la cuestión pedagógica, pues muchas veces a tirar más de las ideas y ir reduciendo muchas veces los nombres particulares de los protagonistas, dejándolo por circunscrito a los principales, que eran precisamente los que habían protagonizado el vuelo, ¿no? O sea, claramente, pues como hemos dicho, en la España del momento, que ha apostado por ese cambio de imagen, de modernización, de tecnología, pues el jefe del Estado, o sea, el propio monarca Alfonso XIII, era uno de los primeros que estaba en ello, ¿no? Todo el mundo sabe las aficiones que tenía, sobre todo de la técnica, lo vinculado, lo bien relacionado que estaba además pues con el ejército. Él se sentía militar en toda su entraña, y por lo tanto, bueno, formaba parte principalmente y era el motor de gran parte de todas esas iniciativas, como bien claramente ha expresado, ¿no? Un poco en eso. Bueno, pues muchas veces suceden así, y claramente, pues no le puedo decir otra cosa, no es encubrimiento, sino sencillamente, pues bueno, pues no, gracias por la aclaración. No, pero también puede ser, porque quieras que no, las cosas al final hay que ver cómo surgieron, ¿no? Inicialmente, el impulso, la iniciativa es particular, ¿vale? Es decir, la idea inicial, vamos a hacer esto, vamos adelante con un par de tal, eso es inicial. De hecho, aquí se ha dicho que hasta el propio Ramón Franco pulsó 300.000 pesetas de la época.
Entonces, hasta a nivel particular se metió el dinero para este proyecto. Posteriormente, cuando se empezó a ver la viabilidad, entró el Ejército del Aire. Dijo, no, esto, vamos con ello. Posteriormente ya el Gobierno, que como hemos dicho antes, hasta mandó aviación militar. Bueno, aviación militar, venga, si no entremos en estas cosas, porque si no... Posteriormente entró la Armada, es decir, ya estaba el Gobierno metido. Y en última instancia, obviamente, el rey, que seguro que estaba al tanto y lo apoyó. Y de hecho, hay una de las noticias que hemos visto en una de las presentaciones que dice: los aviadores están esperando a que Su Majestad el Rey diga cuándo deben regresar a España, ¿no? Por lo tanto, digamos que un proceso quizás natural a lo que no estamos acostumbrados hoy en día, en el que queremos que el Estado sea el iniciador de todo, ¿no? Y todo lo que no inicie el Estado como que no vale, ¿no? Bueno, pues en aquellos tiempos, o por lo menos en esta gesta, empezó desde unas personas que ellos mismos dijeron, vamos a hacer esto, ¿no? Quizás por eso en la historia realmente se habla de los aviadores más que del rey, es una interpretación. Yo, aunque no era mi parte, perdón, quiero hacer una postilla más, ¿no? O sea, no era mi parte, pero yo creo que es un comentario muy bien traído al punto. La gesta del Plus Ultra se incardina, aparte de todo lo que hemos comentado, en una especie de voluntad de modernización, ¿verdad?, y de tecnificación y de visión universal nuevamente de España, que resurge después del 98. El gran motor del momento de esa apuesta es el rey, no cabe duda, y Primo de Rivera, no nos equivocamos. Ambos dos, haciendo justicia histórica, engullidos por nuestro pecado, que es lo que hoy llamamos polarización, y que acabó poco después, 10 años después, en la Guerra Civil. O sea que al final esos esfuerzos, en lugar de tomarse como unos esfuerzos que hubieran podido aunar, hacer una apuesta de conjunto, pues acabaron siendo esfuerzos de parte. Esa es la verdad. Mi general, muchas gracias. Mi general, quería, si es posible, que se aclarara el papel que pudo jugar el capitán Mariano Barberán tanto en la fase de planeamiento del vuelo y la razón que hubo, si la hubiera, de que al final no participara. Y además, por último, la razón real de por qué el Plus Ultra se quedó en Buenos Aires, porque parece ser que Ramón Franco tenía mucho interés en volver con el avión para acá, y una medida que se tomó, a ver si lo puede aclarar, es precisamente dejar el avión allí. Bueno, puedo contestarle, pero teniendo aquí al mayor especialista en historia y del Plus Ultra de España, que está ahí sentado, le doy la palabra y le permito que sea él el que conteste. Ramón Franco argumenta contra Primo de Rivera que él no se ha jugado la vida para hacer ese viaje, de tal manera que le den luego el contacto a la Tequer. Entonces había ya un enfrentamiento previo con Primo de Rivera, que estoy totalmente de acuerdo con el general Servet en lo que ha dicho del elogio de él, y Ramón Franco. Pero después hay una cosa muy importante, que no sé si ha dicho el señor José Luis Orella. Los 5 principales protagonistas, que son Lóriga y Gallarza, del vuelo a Manila, Llorente, tío de este señor, que es el vuelo de la Patrulha Atlántida, y por supuesto Ramón Franco, son los 5 medallas militares individuales. Sin la guerra de Marruecos no hubiera habido grandes vuelos, ni estos señores hubieran sido aprobados sus proyectos. Bien, tema Barberán. Barberán es el mejor de los observadores. Cuando se hace otro vuelo de esta tripulación, va a ruir el observador y se equivoca, porque Barberán es un genio. Pero ocurre que en un momento de refuerzo de las fuerzas en Melilla aéreas, orden del general Jorge Solarian, otro genio para mí, que en el libro del CSD, querido Rubén, no lo han puesto y me parece una canallada. Bien, entonces van 2 escuadrillas y hacen escala en Granada. Y ocurre que el jefe de uno de ellos, Arias Salgado, dice, bueno, ya es tarde, anochece, vamos a ver la Alhambra. Mientras que la escuadrilla Barberán dice, yo calculo la luz, el tiempo que queda, vamos a Melilla. Cuando vuelven de la Alhambra, se encuentra la escuadrilla de Salgado, que Barberán se ha ido a Melilla.
Cuando llegan allí, montan cólera, le retan duelo. Duelo que acepta Barberán. Pero el general Jorge Soriano dice, están los dos arrestados y no va a haber ningún vuelo. Hay otro alguno famoso. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, el general Jorge Soriano, que vuelvo a decir que es un genio, dice, estamos en guerra, se levantan los arrestos y inmediatamente ustedes a combatir. Porque desde el desastre anual, la aviación tiene tal actuación en la Comandancia General de Melilla que ninguna posición cayó. Yo voy a dar el 17 de febrero una conferencia en el Centro Riojano sobre los héroes Gallarza. El sábado he dado una en el Museo del Aire, he tenido ese honor, está grabada y la pueden ver. Entonces Barberán se considera, y yo creo que lo sabe muy bien el teniente general Rubén, ofendido porque no se le ha dado una solución por ese enfrentamiento. Y entonces es un hombre de honor, de mucho genio, quizás eso perjudica un poco de su gran valía, y entonces sale temporalmente de aviación. Con lo cual, él había hecho el plan del vuelo con Ramón Franco, que usted veo que sabe bastante del tema. Y al final, pues va un observador, Ruelda, que tiene su talla, pero no se puede comparar a Barberán. Bueno, el tema de que el avión se queda en Argentina es porque está haciendo una propaganda republicana. Republicana, y entonces dice, se acabó, se queda el avión ahí. Y luego el tema de que me he enterado hoy que no estuvo aquí Ramón Franco, hay un tema. Que lo regala Primo de Rivera para fastidiar a Ramón Franco. Exactamente. Y que no repita el vuelo triunfal a España, de donde han recibido miles y miles de personas. Claro. Pero hay un tema ahora que me he enterado hoy que no está aquí este señor, Ramón Franco, y es porque ha tenido bastantes líos incluso con Alfonso XIII. Hemos visto una foto estupenda ahí, donde les está condecorando. Ahí hubo mucho lío, porque el señor Alfonso XIII le dijo a Ramón Franco que les daría el abrazo real, pero no se lo daría Ramón al mecánico. Y entonces Ramón Franco le dijo, pues entonces no hay abrazo real. Es decir, la situación fue muy complicada. Y al final, hay una película que curiosamente la censuraron. Cuando le toca el abrazo a Barrada, lo habían puesto en blanco y negro. Y alguien hace unos cuantos años sacó la real cuando le da el abrazo, porque dijo a Ramón Franco que si no, no había. Es decir, que hubo unos problemas gordísimos con este aspecto de celos y tal. Y al final se lo da el abrazo, claro. Y luego ese día, además, el general Primo de Rivera cierra un par de periódicos, me parece que está en la historia, porque no le han puesto a él también una noticia, se la ha comido todo el Plus Ultra, y él, que le han condecorado, no sé qué le ha pasado, no ha salido, y me parece que arremete contra BC y todo eso. Es decir, que hubo ahí unos cuantos temas curiosos, y por eso yo ahora hoy me he enterado que no había estado aquí Ramón Franco, es que había un enconamiento tremendo con Primo de Rivera, y ya digo, hay un nodo, se ve como al final tiene que abrazarle a Rada. Hay un detalle para la audiencia, ¿no? Un detalle interesante de la biografía, ¿verdad?, de Ramón Franco. Cuando empezó sus actividades políticas y tal, acabó siendo diputado de Esquerra Republicana. O sea, una persona efectivamente compleja, ¿no? Y con su genio y con su personalidad, no cabe duda, sí. Caballo desbocado, porque es un tío que es como él es tan importante, pues un avión el sofisticado que es como el Dornier, el Kant, el que se trae el Kant, que se mata en la guerra, el señor Noreña le da 3 tomas y dice, no necesito nada más. Cuando habían ido a hacer a Italia unos cursos, y era un avión serio, y es cuando dice, hay un problema, que se mata, que hay un atentado, se mata por osado, sí. Porque se salió un mal tiempo y ya está. En la aviación ya nacional, en su última fase de su vida. O sea, interesante. El tipo que en tiempos de guerra no había mal tiempo. Y en esas condiciones, pésimamente. Pero no, además, un día especial porque se despedían las brigadas internacionales. Y entonces ellos querían amargar, bombardeando Ramón Franco Valencia, otros Barcelona, la despedida de las brigadas internacionales. Y un poco ese exceso de orgullo, pues le costó la vida. No, pero es verdad que en guerra no hay mal tiempo, ¿eh? Piloto, te voy a decir a ti que, vamos. Yo quiero decir 2 cosas. Lo primero es que el Plus Ultra, que está en el Museo de Transportes de Luján, en Argentina, cerca de la capital federal de Argentina, fue restaurado aquí, fue traído a España, fue restaurado,
y fue nuevamente entregado al... Se le cambiaron los motores, porque querían repetir con aquel Valero, el piloto de Iberia del concurso, el vuelo al revés, desde España a Argentina. Y claro, dijeron que el resto del Plus-Ultra se desharía. Sí, porque no estaba en condiciones de ponerse en vuelo, ¿no? Eso es así. Pues evidentemente pasados pues 90 años del vuelo original. Pero lo que quiero decir es quiero hacer una pregunta. Vamos a ver, el navegante, y no es nada contra el doctor Orella, pero el navegante original iba a ser Mariano Barberán. Y ingeniero, inventor, bueno, pues vale. Por esto que ha explicado el profesor Riesco, pues fue escogido don Julio Ruiz de Alda. La amistad entre el comandante Franco y Julio Ruiz de Alda iba a ser muy importante en los años venideros, es decir, cuando la guerra. Y esa amistad tiene mucho que ver con esa conversión de Ramón Franco en aviador nacional. Entonces, mi pregunta es, ¿se conocieron en ese vuelo o tenían amistad previa al vuelo del Plus-Ultra? Hombre, más bien, como bien dicen, era Barberán el que era claro, es uno de los partícipes, además determinantes en la preparación del vuelo, del viaje y de todo. O sea, que casi es la gran sorpresa que debido a los otros motivos, pues queda fuera. Y entonces, si quieren desarrollar el viaje y que no se adelanten o los franceses u otros, bueno, aquí necesitamos a alguien. Y el propio Barberán, que, bueno, pues de los que están ahora, pues tira de que es uno de los que más confío yo, y entonces es cuando entra Ruiz de Alda, pues más bien como un relevo. Luego sí que claramente las aventuras políticas, ¿no?, en las cuales pues todos son muy renovadores, pero cada uno va a tirar por unas, podemos decir, con unas críticas completamente diferentes, ¿no? Por Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, como todo el mundo sabe, va a ser siempre estará muy ligado a José Antonio Primo de Rivera, al hijo de Miguel, es cofundador, por lo tanto, de lo de la Falange. Por parte de Rada se vinculará más a las formaciones, al inicial Partido Comunista, y incluso en esos movimientos, en esas circunstancias, incluso cuando Ramón Franco es detenido por sus actividades republicanas, pues bueno, se fuga de la cárcel, recibe dinero de su hermano mayor para que pueda irse a Francia, luego ya es cuando vuelven, y sí que el asesinato de Julio Ruiz de Alda es una impronta que va a dar muy importante a Ramón Franco. También de la misma manera que Rada llegará a ser oficial dentro del ejército republicano, se exilia en México, y cuando en el año 69 vuelve y le escribe a Francisco Franco, le dice, sin ningún tipo de problema, tú vuelve, precisamente por la amistad que había tenido con su hermano. O sea que vemos ahí las interrelaciones también personales. Una circunstancia antes de que me tiren más tomates, ¿no? menos mal que no han traído las alcachofas que hacen más daño, que es la temporada ahora, ¿no? No, la cuestión de lo del avión. Sí que es cierto, una de las apreciaciones que decían de que no se vuelve... Ramón Franco quería volver con el avión. Y el gobierno, podemos decir, es cuando se oponen, dicen, no, ha salido todo muy bien a nivel propagandístico, nos va de cine, pues Ramón Franco, de que la cuestión que quería era volver, pero a través de Cuba, o sea, recorrer el continente, tener ya el baño de masas en La Habana y volver entonces realizando el paso del Atlántico en dirección hacia España. Y entonces en el gobierno tuvieron miedo, dijeron, como vaya ahora el avión y se estrella en Perú o en Colombia, la hemos fastidiado todo. Así que ni habla, prohibición absoluta, hacemos el regalo, ustedes vuelven seguritos en barco, y se acabaron las bromas. Y entonces ahí ya es cuando cogen, porque estaba ya creciendo la figura de Ramón Franco de esa manera, y de caramba, que es mi gran oportunidad en esta vida. El otro dice, no la vamos a jugar, porque tú te vas a estrellar y la hemos fastidiado, ¿no? Entonces, en lo que fue un ataque de sensatez. Vamos, porque la verdad es que las probabilidades hubieran sido... Vamos a tener esta última intervención, que se nos refería a la cena. Vamos a ver, que es muy importante, que son dos aspectos. O sea, por supuesto, Ruiz de Alda y Ramón Franco son bastante amigos. Se conocen ya de lo que es la guerra de Marruecos, que hay un compañerismo, el nombre de pilotos no es excesivo. Y además es que la aviación, lo daba a entender muy bien el Tentejar Server, da un paso de gigante.
pasamos de 50 aviones, de los que 25 no vuelan, a 350, que los 350 vuelan. Y yo he dicho varias veces, le pedí la palabra 2 veces al almirante, que me la concedió, tanto el almirante Gemaz como el almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval, de que la razón del fracaso de Galípoli es que hay 5 aviones. Y la razón del éxito, que yo me corrijo a mí mismo, en Alucemas, es que hay 206 aeronaves, contando 2 dirigibles y 2 globos. Después el detalle. Ramón Franco, cuando vuelven todos los exiliados, por lo que Cris ha contado muy bien, nadie hace caso de Indalecio Prieto, de Alcalá Zamora, de Queipo de Llano, de Azaña. Todos vitorean a Ramón Franco. Y eso Azaña no lo perdona. Y no para hasta que lo quita de director de aeronáutica. Y además no le autoriza a comprar aviones, porque dice que con el precio de un avión se arma un batallón. Bien, como sabe muy bien el Tejal Rubén, con 3 o 4 aviones medio modernos en Málaga, derribando el lento puente aéreo desde Tetuán, los republicanos van a la guerra. Y como dice Stanley Payne, desde el momento que Franco pone el ejército de África en la península, ganó la guerra. Y dice, y lo hubiera ganado aún sin alemanes. Y después el tema de Ruiz de Alda. Cuando se mete a todos los ministros republicanos, pues yo digo, Franco supuestamente es malo, malísimo, mandó a ejecutar a un ministro republicano, Zugazagoitia. ¿Cuántos matan los propios republicanos? 8. Y se produce la terrible matanza de los ministros republicanos en la cárcel Modelo, de Rico Abello, de Álvaro Valdés, de Martínez Velasco, bueno, aquello es horrible. Y entonces hay 2 hombres muy valientes, el general republicano Capaz, también Ruiz de Alda, incluso el diputado Melquiades Álvarez, que se ponen delante para evitar que no los asesinen. Pero los 2 que están allí son lo peor de lo peor, porque están asesinando hasta el 29 de abril del 39, que son Felipe Sandoval y Santiago Alíquez, los que llevan las checas de Bellas Artes, Cine Europa, que usted lo conocerá muy bien, lo tiene cerca del CEU, y la calle Fomento. Y entonces asesinan a Ruiz de Alda, que a puñetazo limpio, sin armas, había derribado, porque era un tío muy fuerte, fornido, a todo el pelotón que le pretendía fusilar. Pero le matan a él, al general Capaz, que es el general de la República, y además hubiera ayudado a ganar la guerra a la República, como asesinar a López Ochoa, que era masón. Qué estupidez tan terrible. Y Melquiades Álvarez, que era el único diputado republicano, nuestro Sebastián Orella, que es profesor muchos años en varias legislaturas. Pero era el decano del Colegio de Abogados y tenía un pecado terrible, había sido el defensor de José Antonio. Y entonces llegan horrorizados Azaña y Indalecio Prieto a las puertas de lo que es ahora el cuartel general, que antes estaba allí la cárcel Modelo, y dicen, hoy hemos perdido la guerra, porque las 2 naciones que gobiernan el mundo, el Imperio Británico y Estados Unidos, no nos van a ayudar en nada. Y así fue. Muchas gracias, muchas gracias. Desde esta presidencia, la verdad es que muchas veces no sabe uno a quién intercambiar, si a los ponentes o a tan ilustre auditorio, porque realmente manifiestan ustedes unos conocimientos enciclopédicos y me estoy quedando verdaderamente admirado. Esto es realmente apasionante, escuchar a estas personas tan entendidas en esta materia y que, por desgracia, no es tan conocido por la generalidad de la ciudadanía. Bueno, vamos a terminar el evento esta tarde y antes que nada quería recordarles algunas de las actividades que tenemos pendientes en estos días. Mañana, día 30, vamos a celebrar un evento muy interesante con la Asociación Cultural 31 de enero, Los Tercios. Acudirá mañana el arquitecto, va a decir, el escultor don Santiago Amaya, que nos va a presentar los últimos detalles del grupo escultórico que está a punto de finalizar y de ser inaugurado, dedicado a los tercios españoles. Les recomendaría que asistieran porque va a ser realmente interesante escuchar a este señor. Por otra parte, yo creo que ustedes, la mayor parte de los que están aquí, no lo necesitan, pero el próximo febrero, el día 3, vamos a tener una conferencia sobre oratoria, es decir, nos van a impartir las 3 asignaturas siempre pendientes, lograr una personalidad imbatible, hablar en público y siempre con placer escénico. Es muy interesante, yo creo que muchos de ustedes no lo necesitan, pero el saber no ocupa lugar, aunque luego parece ser que se ha demostrado que sí, que las neuronas tienen una capacidad de almacenaje limitado. El 12 de febrero tendremos aquí nada menos que a don Fernando Miranda de Larra y de Onís, que va a impartir una conferencia sobre su ilustre tatarabuelo, don Mariano José de Larra, que, como saben ustedes, fue alumno de esta noble institución, se sacó aquí un curso de economía,
y conservamos su expediente académico del año 1824. En aquella época apenas tenía 15 años. Saben ustedes que tampoco tuvo una formación universitaria exprofesa. Empezó a trabajar como periodista ya desde los 19 años, pero no obstante se preocupó por formarse bien a través de instituciones como esta Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Mariano José de Larra, el romántico doliente. Y bueno, el día 19 le recomendaría que vinieran también porque tendremos al profesor don José María de Francisco, que nos va a hablar sobre Francisco I de Francia, que como saben ustedes, existe la teoría de que estuvo recluido durante un breve periodo de tiempo en esta torre de los Lujanes, hasta que finalmente se le acondicionaron las dependencias del Real Alcázar de Madrid. Efectivamente, existe cada vez más la convicción de que más que prisionero, lo que se hizo fue que el Concejo de Madrid, que no disponía de una sede material, de un edificio propio como ayuntamiento, pues uno de sus ediles, un miembro de la familia Luján, puso esta casa a disposición del Concejo para que el cortejo del rey Francisco, que venía desde Guadalajara, bajando por toda la calle actualmente de Mayor, pues hiciera parada en la Plaza de la Villa y fuera debidamente homenajeado por el Concejo de la Villa. Les aconsejo esta entrevista, esta conferencia, porque creo que nos va a ilustrar con unos datos inéditos hasta la fecha. Y ahora, no olvides que el 26 de febrero, que no salió impreso, pero el 26 de febrero es el próximo foro Diplomacia y Sociedad Civil con la Academia de la Diplomacia, el 26 de febrero. El 26 de febrero, que ya saben ustedes, tenemos a don Santiago. Que faltaba, no ha salido publicado. No ha salido publicado. Me he limitado a dar las tres o cuatro, digamos... Todavía no lo sabemos. Estamos ahí... se anunciará debidamente. Posiblemente, falta por confirmar, la embajadora del Principado de Mónaco, porque es el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas oficialmente entre Mónaco y España. La primera misión diplomática abierta aquí fue hace 150 años. Entonces, posiblemente estamos ahora trabajando en ello. Pues nada, bueno, una vez más, pues agradecer al teniente general y, por supuesto, al profesor Orella sus intervenciones de esta tarde y, sobre todo, las aportaciones que hacen ustedes también como oyentes, que ya les digo, están ustedes evidentemente acostumbrados a impartir charlas sobre estos temas, pero uno aprende en doble sentido. Esto es como asistir a la final de la Wimbledon, no sabe para dónde mirar, si al ponente o al auditorio. Así que les agradezco muchísimo su asistencia y les esperamos con estos eventos que tenemos señalados y que les he recordado. Ya saben, pueden ustedes cogerse el programa e ilustrarse sobre aquello que les resulte interesante para su saber y su desarrollo personal. Muchas gracias y hasta el próximo día.